noches. Buenas noches, Lick. Vamos a comenzar. Les acabo de poner la asistencia ahí, por favor apúntense. Vamos a explicar algunas figuras que tenemos que ver a continuación. Bueno, vamos a analizar. Vamos a ver. Continuemos donde estábamos. Perfecto. Muy bien, ¿dónde nos quedamos? Ya vimos todo esto, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de todo esto. Esto ya lo vimos. A estas alturas ya tenemos que manejar esto, ¿verdad? Creo que a estas alturas ya podemos manejar esto, ¿verdad? Si entendieron bien, es lo que son los hechos, ¿verdad? La cita de leyes, recuérdense ustedes que, bueno, las peticiones, recuérdense que hay peticiones de forma, que las peticiones de forma son aquellas, recordemos que este proceso, ¿por qué hay peticiones? Porque este es un proceso que se inspira por el principio dispositivo. Quiere decir que ese requerimiento de parte que se va, el proceso se va diligenciando. La excepción de, por ejemplo, de la vista, que esta de oficio se dicta, ¿verdad? El auto por mejor fallar, que es discrecional del juez, también es de oficio, si él lo estima pertinente. Y habría que establecer dentro de las peticiones de forma que lo que nosotros le pedimos al juez son cuestiones que se admita la demanda para su trámite, que se tome nota del lugar para señalar las notificaciones, que se tome nota de la vía que estamos utilizando para poder promoverla, etcétera, etcétera, que se abra prueba al proceso, señal de libra para la vista, en fin. La petición de fondo, pues, es la que contiene la pretensión, que nosotros ya la habíamos analizado. La cita de leyes, que venimos diciendo que son todos los artículos que tienen relación a los distintos actos procesales que son inherentes a la pretensión que nosotros vamos a plantear. Entonces, hablemos ahora de las actitudes del demandado frente a la demanda. En primer término, vamos a establecer, no sé si les queda bien ver así o no miran bien. No miramos completo, Lick. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. El emplazamiento. El emplazamiento es el periodo que transcurre entre la notificación de la demanda y su contestación. El periodo de emplazamiento en el proceso ordinario es de 9 días. 9 días. ¿Sí? En ese plazo de emplazamiento es un plazo cuyo objetivo es esencial es fijarle a la obligación determinada por ley para que el demandado, al que le estamos reclamando un derecho, comparezca a juicio, para que para que ejerza su derecho de defensa, ¿sí? Para que esta persona comparezca a contestar la demanda, comparezca a allanarse la demanda, comparezca, que muestre una actitud frente a la demanda, o una aptitud frente a la demanda. Entonces, su objetivo es, como les dije, fijarle un plazo al demandado para que éste comparezca a juicio. En el juicio ordinario, el plazo de emplazamiento son 9 días. En esos 9 días tiene el demandado para contestar la demanda. Y dentro de los primeros 6 días de emplazado, va a interponer las excepciones previas. Dentro de los primeros 6 días, va a interponer las excepciones previas. Eso ya lo habíamos visto en su oportunidad. Bueno. A ver, por favor, leamos entonces el artículo 111. Artículo 111. Término de emplazamiento. Presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Muy bien. A ver, leamos el artículo 100. A ver, Mayro, leamos el 112. Artículo 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. 1. Efectos materiales. A. Interrumpir la prescripción. B.
impedir que el demandado Vamos, haga suyo vamos, los... pausa, vamos a ir en orden. Dice efectos materiales. ¿Qué son los efectos materiales? Los efectos de carácter sustancial. Los efectos de carácter del derecho sustantivo. ¿Sí? Entonces dice interrumpir la prescripción. Si yo tengo que promover, por ejemplo, una acción cambiaria, o tengo que promover una acción que prescribe, por el solo hecho de la demanda estoy interrumpiendo la prescripción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir interrumpir la prescripción? Si la prescripción mía es de 5 años y yo la voy a interponer al 4.º año, entonces estoy interrumpiendo la prescripción y cuando esa acción se deje de dilucidar o algo, ya sea que vaya a favor, entonces sigue corriendo. Después se interrumpe. Dice, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento si fuere condenado a entregarla. Estamos hablando de los casos donde estamos peleando un usufructo, una entrega de un bien que no sea dinero, la reivindicación de la propiedad, el arrendamiento, desahucio, usufructo, todo eso. Sigamos, Mayra. C. Constituir en mora al obligado. ¿Cómo se constituye en mora al obligado? A ver, alguien que me diga por ahí. Eso lo vieron con Castro. Como si había que interponerlo, algo así, que había que hacérselo saber. Se constituye en mora al obligado, que el obligado es el deudor, se constituye en mora mediante la interpelación. Acuérdense, la interpelación es aquel acto de naturaleza notarial o judicial, cuyo objetivo es dejar un elemento de prueba documental, ya sea notarial, ¿sí? O judicial, de que el deudor ha sido requerido de pago, existe negativa de él de cumplir con el pago. Entonces se constituye en mora. Leamos el artículo 1428 del Código Civil, por favor. Mora. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Muy bien. ¿Qué más? Veamos la D. D. Obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. El interés legal. ¿Saben ustedes cuál es el interés legal, verdad? El que fija la ley. No, ese no es el interés legal. No, el que fija los bancos, por decirlo así. No, tampoco. El que está... Tampoco. No. ¿Alguien que me quiere? Me recuerdo. Mire, la verdad que es... Está en el contrato de mutuo. Tampoco. Es el promedio ponderado de las tasas de interés de los bancos, medio de 2 puntos porcentuales el día antes de su publicación. En caso de duda, se requerirá dictamen de la superintendencia de bancos que tendrá carácter definitivo. Leamos el artículo 1947 del Código Civil para que esta figura nos quede clara, por favor. A ver, hagámoslo. 1947, el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su aplicación, su publicación, o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la superintendencia de bancos, del cual tendrá carácter definitivo. Muy bien. Sigamos. Hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad.
Si una persona adquirió un bien y el que le vendió no tenía legitimación para poderle vender, es decir, el vendedor no podía vender porque no era el vendedor. ¿Sí? O se constituyó una hipoteca sobre un bien y la persona no tenía libre disposición de ese bien, o no estaba legitimado para poder constituir hipoteca sobre este. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esos efectos, para poderlos limitar, para poderlos detener, ¿qué hay que hacer? Pues pedir una anotación de embargo con una medida precautoria de anotación de demanda. Y entonces esos efectos cesan, se detienen, mientras nosotros estamos dilucidando el juicio. Cuando se termine de dilucidar, la sentencia tendrá que establecer si esos efectos son definitivos o se tienen que levantar esas medidas porque realmente la sentencia fue declarada sin lugar. Bueno, hablemos ahora de los efectos procesales. A ver. 2. Efectos procesales. A. Dar prevención al juez que emplaza. Dar prevención al juez que emplaza es que el juez que emplaza está previniendo a las partes mediante la resolución que va a dictar de los efectos procesales de la demanda. Eso es, nada más ni menos. O sea, facultar al juez, mediante la demanda, a que pueda impartir justicia y ejecutar todos los actos propios de la secuela ritual dentro de la parafernalia del proceso. Todos los actos que tenga que él puede dictar una resolución que le da trámite al proceso, que puede dictar medidas cautelares, que puede abrir a prueba, etcétera, hacer todos los actos procesales rituales que le corresponden. Sigamos. B. Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. ¿Qué sucede ahí? Si yo vengo y demando a alguien ante un juez y él contesta la demanda, entonces ya los dos estamos sujetos a proceso. No bajo prisión preventiva ni mediante auto de procesamiento, porque eso es materia penal, ¿verdad? Pero estamos sujetos a proceso porque ya se entabló la relación jurídico-procesal. Yo promoví una demanda y Mario contestó la demanda, entonces ya entablamos la litis y entonces ya estamos sujetos al juez. Pero si Myron me interpone una excepción de incompetencia, entonces, si el juez se declara incompetente y lo remite a otro, pues entonces ya no se entabla, ya no se establece esa relación jurídico-procesal. ¿Sigamos? C. Obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. O sea, eso lo tenemos que entender como que las partes deben señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro dentro del perímetro territorial donde la judicatura ejerce su jurisdicción. Si fuera el juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Jalapa, sabemos que ese extremo es en la cabecera departamental de la ciudad de Jalapa. Si fuera el juez de primera instancia civil de la ciudad de Guatemala, en toda la ciudad de Guatemala. Si fuera el primer de instancia civil de Misco, en todo el municipio de Misco. Si fuera el primer de instancia civil de Poptún Petén, en todo Poptún Petén. En Poptún Petén. ¿Y qué pasa si una de las partes no es de ese lugar y no tiene dónde recibir notificaciones ahí, ya sea en el municipio? Pues lo que pasa es que a él le van a prevenir en la primera resolución de que él tiene que señalar lugar para recibir notificaciones, porque de lo contrario le van a notificar por los estrados del tribunal. ¿Sí? Eso con fundamento en el artículo... No te lo voy a decir. Disculpe una pregunta. Quítame, solo voy a responderle la pregunta al compañero. Guárdesela ahí porque si no vamos a entrar en una confusión. Por favor. Bueno. Solo le contesto a él y usted me pregunta, pues vamos a dejar eso en el... Léame el artículo. Permítame, le voy a explicar dónde está eso. El artículo 79. Aquí está. Alex, ¿no? Sí, leame ese artículo, por favor. Leámoslo despacio. El compañero que me iba a preguntar, guárdese la pregunta ahí.
Póntela para poderla responder, no se le va a olvidar. Léalo. Artículo 79. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones, y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deben hacerse en el mismo perímetro. ¿Sigo? Siga. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenida y la primera y 18 calle de la zona 1, salvo que se señale oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificadas la primera vez en el lugar que indiquen por el solicitante. Al que no cumplan con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. O sea, si los sujetos, si uno de los sujetos procesales, en este caso el demandado, no señala lugar para recibir notificaciones, entonces la consecuencia es que la judicatura le va a seguir notificando por los estrados del tribunal. Por los estrados del tribunal, que son, los estrados del tribunal son una sección del tribunal que generalmente es un pedazo de madera. Un pedazo de madera, en algunos juzgados es una vitrina con madera, pero es un pedazo de madera realmente como el tamaño de un pizarrón más o menos. Y ahí les pegan las notificaciones. Esa es la consecuencia. Y se puede hacer en forma virtual. Sí, también, sí. Eso lo explicamos en la clase anterior. Les dije que ahora uno puede abrir un casillero electrónico. Si ellos vienen, en lugar de reservar el lugar para recibir notificaciones, diseñaron su casillero electrónico y les van a hacer todas las notificaciones. Eso lo habíamos explicado. Sí se puede, en la del casillero por recibir notificaciones. Es totalmente permisible, totalmente pertinente. Amigo, ¿qué me iba a preguntar? ¿El que quería preguntar algo? ¿Qué sucede si en dado caso la persona sí dio un lugar para recibir notificaciones, pero el juzgado se equivoca tal vez por algún numeral y no se la llega a dejar en el emplazamiento de los 9 días? Pues entonces bueno, mire, eso no es muy, bueno, el que tal vez se pudo haber equivocado es el actor al señalar un lugar distinto para que se le notifique, ¿verdad? Entonces, la persona que recibe esa cédula va a manifestar que el señor demandado no vive en esa casa, que él no vive ahí, que tal vez vive a la par, pero no le pueden notificar porque no señalaron esa residencia para recibir notificaciones. Todo lo que tiene que hacer el notificador tiene que razonar la cédula y tiene que regresarla al juzgado, ¿verdad? Porque ahí no va a poder notificar. ¿Sí me entendió o no? Sí, gracias. Sí, entonces lo que sucede ahí es que no le van a poder notificar. Ahora bien, se señalaron un lugar para recibir notificaciones y es ese lugar y se comparece a notificar y niegan a la persona, entonces la van a, pues ahí tendrían que, si dicen que ya no vive ahí, entonces tendrán que asentar una razón en la cédula. Y si notifican ahí y la persona realmente no vive ahí, el dueño de esa vivienda va a tener que devolver esa cédula de notificación mediante un memorial fundado, teniendo que comprobar y probar que el sujeto no vive ahí. Esa es la consecuencia lógica. Bueno, vamos a analizar Sí, dígame. Sí, en situaciones también se da, por ejemplo, que también si la persona no está ahí, pero sí vive ahí, piden un número de teléfono y se le llama y también ahí pues se da por notificado, ¿verdad? Lo mismo que como lo decía Mayra anteriormente. Eso es cuando son actuaciones de naturaleza penal. En materia penal, le pueden notificar a cualquier sujeto por teléfono, inclusive por correo electrónico. Aquí no. Aquí el código no establece que sea por teléfono. Gracias. El código establece que tiene que ser personal.
Ya vimos cómo eran las notificaciones personales. El notificador tiene que concurrir a la vivienda del demandado que señaló para recibir notificaciones, y ahí, si no está él, se le puede entregar a su esposa, a cualquier familiar, a cualquier doméstico, a cualquier persona que esté que dependa de él. Ahora, si ya no hay nadie, no, pues se deja, no se puede. Si se establece que hay alguna persona que es familiar de él o propio de él y él no quiere recibir la cédula, se fija sobre la puerta. Pero esas convocatorias por teléfono y todo, esas las hace el Ministerio Público para que uno comparezca, por ejemplo, cuando en el Ministerio Público uno propone la incorporación de ciertos medios de investigación en la etapa de preparatoria, para que declaren algunos testigos, uno deja su teléfono y lo llaman a uno, o en el juzgado también de primera instancia penal y tribunal de sentencia hace las convocatorias por teléfono. Pero eso es en materia penal. En materia civil, la cosa dista mucho, es muy formalista este proceso. No se da así. ¿Alguna otra pregunta? Léase, por favor, el artículo, ya no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, donde dice forma de las notificaciones personales, el 71, por favor, léalo. Usted que me acaba de preguntar, lea ese artículo. Léalo en voz alta. Bueno, ¿alguien me podría leer ese artículo? Disculpe. Artículo 71, forma de las notificaciones personales. Para hacer la notificación personales, el notificador del tribunal o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Si no lo hallare, hará notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negara a recibirla, el notificador la fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y hora de la entrega y pondrá en el expediente la razón de haber notificado en esa forma. También podrá hacerlas de estas notificaciones entregándose en las propias manos del designatario, donde quiera que se encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta, como se indica en el artículo anterior. Cuando la notificación se haga por el notario, el juez entregará a este original y copia de la solicitud o memorial de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro de la constancia de hallarse por recibido. Los notarios asentarán la notificación o a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el proceso de que se trate. Entonces, ya nos queda ahí cuál es el procedimiento para notificar, pero una vez la persona ya señaló lugar para recibir notificaciones, todas las demás notificaciones del proceso se le van a hacer en el lugar que señala para recibir notificaciones, todas las demás. La vista, la sentencia, la apertura de prueba, el diligenciamiento de la prueba, todas las demás, ¿verdad? Y si no, pues si no señala lugar, pues le van a seguir notificando por los estrados. Bueno, vamos a explicar ahora las actitudes del demandado. ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de explicar, jóvenes? No, todo claro. Cuando escuchan así es porque estoy tomando una foto. Son para los informes que nos piden. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir explicando. Vamos a hablar de las actitudes del demandado. Y dice la primera actitud del demandado. Ya vimos el emplazamiento. Las actitudes, actitud pasiva.
A ver. Vamos a poner esto aquí abajo. Esto nos está molestando un poquito aquí. Nos está estorbando un poquito, ¿verdad? Bueno. El silencio del demandado frente a la demanda es decir, no contestar la demanda ni efectuar ninguna defensa de la misma. Esto genera lo que se llama rebeldía. Rebeldía. La rebeldía es una actitud del demandado en donde el demandado no contesta la demanda ni efectúa ninguna defensa a la misma. Entonces genera rebeldía. Y la rebeldía es un estatus jurídico en el cual la persona se sustrae de comparecer a juicio, generando las consecuencias establecidas en ley. ¿Y cuáles son esas consecuencias establecidas en ley? Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía del demandado. Analicemos, por favor, el artículo 113 y 114. A ver, Myron, Sí, Rick, lo leo. por favor. Artículo 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del desplazamiento, El el demandado emplazamiento. no... Del emplaza. Léame despacio, tranquilo, por ¿Lo mías? favor. Así dice desplazamiento en mi No, código. el término del emplazamiento es. Ajá, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Leo el otro artículo. ¿Sí? Artículo 114, efectos de la rebeldía. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Comparecido el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Bueno, les voy a explicar esto. La rebeldía es un estatus en donde... Bueno, ¿qué sucede aquí? La persona del demandado no comparece a juicio, no contesta la demanda, no contesta no interpone excepciones previas, no contesta la demanda ni interpone excepción perentoria. En adición a esto, tampoco se allana a la demanda o acepta las pretensiones del demandado. Es decir, no tiene ninguna actitud, su actitud es una actitud totalmente pasiva frente a la demanda. Entonces, ¿qué sucede aquí? A solicitud, eso no va a ser de oficio que lo van a declarar rebelde, esta solicitud de parte. El actor tiene que pasar los 9 días del emplazamiento. ¿Sí? Pero para que se declare la rebeldía, eso no es automático, no es de oficio. ¿Sí? Está el principio dispositivo, ¿vale? Exactamente. Así es, muy bien, hijo. Entonces, el actor tendrá que presentar un memorial fundado donde solicita que se declare rebelde. Ahorita les voy a mostrar uno, aquí ya tengo uno en pantalla. Pero antes de mostrárselos, quiero explicarles que el efecto inmediato es que este sujeto se le va a seguir el juicio, se va a continuar el juicio, ¿sí? Y este sujeto, a raíz de eso, se va a tener por la demanda contestada en sentido negativo. Quiere decir que al tener por contestada la demanda en sentido negativo, la ley tiene una presunción legal donde establece que se tiene por negados la pretensión del actor. Niega la pretensión del actor. Esa es la consecuencia. Y adicionalmente a eso, hay que seguirle juicio. Y aparte de eso, también se le puede trabar embargo, se le puede trabar algunas otras... vamos a ver algunos otros casos de rebeldía, pero se le puede trabar embargo, ¿verdad? Sobre los bienes suficientes. Y Lico, una pregunta. ¿qué manda? Si en caso, hablando un poco de la rebeldía,
Por ejemplo, se notifica a la persona, pero cuando llega el notificador, la persona dice que no vive ahí o que es otra persona que no la conoce o algo así. ¿Qué podría pasar? No pueden notificarle, no pueden notificarle. Si el notificador, no obstante eso, notifica, él tendría que haber asentado alguna razón en el expediente, o la persona que notificó tendrá, entonces se puede comparecer a juicio y puede alegar esa causa de fuerza mayor insuperable, ¿sí? Que le notificaron en un lugar que no era, y acompaña una declaración testimonial de esa persona en acta notarial manifestando que, o ofrece la declaración de él en un incidente que va a haber, porque eso se tramita en los incidentes, se ofrece la declaración de esa persona donde el sujeto declara esa circunstancia. Pero lo que comúnmente puede pasar, que ha pasado también, es que esa persona está hospitalizada o esa persona está está en un estado muy, muy delicado. Entonces ahí se puede alegar, o por ejemplo tuvo un infarto, se impresionó cuando le llegó la demanda igual. Entonces puede comparecer después y presenta esta persona un certificado médico o de preferencia, pues eh, se puede solicitar que el INASIF también lo evalúe, ¿verdad? Y entonces ahí se demuestra que esa persona pues tuvo una causa de fuerza mayor insuperable, ¿verdad? Que tuvo un ataque cardíaco, que tuvo una diarrea imprevista, que tenía COVID, que estaba en protocolo de COVID, qué sé yo, para dejar sin efecto la rebeldía. ¿Verdad? Pero el efecto de la rebeldía es que esa persona, si ya está declarado rebelde, la ventaja que tiene es que puede tomar el procedimiento en el estado que se encuentra. Él hace un memorial y dice, señor juez, yo, Rodolfo Sánchez Chavarría Moreno, datos de identidad conducidos en el presente proceso, comparezco, fui declarado rebelde con fecha tal y comparezco a tomar el procedimiento en el estado que se encuentra. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que ese sujeto ya no va a poder ofrecer prueba, ese sujeto ya no va a poder contestar la demanda, ese sujeto ya no puede, aportar prueba, pero lo que sí va a poder hacer ese sujeto es que va a poder fiscalizar la prueba del contrario, eso sí puede hacerlo, e interponer los recursos que la ley lo legitime, porque es a partir de ahí puede apelar la sentencia. Si hay algún vicio de procedimiento que sea posterior al momento que él comparezca, puede interponer un recurso de nulidad, etcétera. Y si nosotros vemos aquí, aquí hay un memorial, que eso está ya en Classroom. ¿Lo tienen en pantalla, no? Sí. Dice Pedro Antonio Contreras Castañeda, de datos de identidad conocidos en el proceso SUPA, dice, razón de mi gestión, comparezco ante el tribunal, señor juez, a solicitar si tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se declare la rebeldía del demandado, siguiendo el juicio en su rebeldía y para el efecto expongo. En virtud de haber transcurrido el término del emplazamiento que nuestra legislación civil adjetiva regula para que el demandado pueda tomar alguna actitud frente a la demanda, y por ende transcurrido también el plazo para que pueda interponer excepciones que la ley le concede por mandato legal sin que ésta se haya pronunciado al respecto. Respetuosamente solicito al honorable señor juez que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se declare la rebeldía del demandado señor Miguel Enrique Méndez Castro y se le siga el presente juicio en su rebeldía. Está el fundamento legal, artículo 213, si se recogió el término de emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en su rebeldía a solicitud de parte. Dice peticiones. Se admita para su trámite el presente memorial y se agrega sus antecedentes, dice, se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, se tenga por contestada en sentido negativo la demanda promovida oportunamente por mi persona en contra del demandado, se declara la rebeldía del demandado Miguel Enrique Méndez Castro, se le siga el presente juicio en su rebeldía. Aquí está la cita de leyes, acompaña duplicado de 2 copias del presente memorial, la fecha, y a ruego del presentado, quien por el momento tiene posibilidad de asignar. Esto es muy importante. La primera solicitud va firmada por el actor o por el demandado. Y las demás se consigna una leyenda así, o sea que el abogado director puede firmar a ruego de él con base en el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo dicen. ¿Hay alguna duda de esto? Eso ya lo tienen Entonces ahí solo iría la firma hasta abajo del abogado. Solo la del abogado, sí. Ya no es necesario que las demás. Sí, aquí está en el 63. Y en la parte superior ya vamos a ubicar.
¿Cómo? Ya no se identifica tanto al actor porque ya lo identificó según el artículo 62, ¿verdad? Donde Permítame. dice ut supra y no sé qué en la parte, al principio del memorial. Ajá, permítame. Dice el 62, requisitos de las demás solicitudes. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal de residencia del solicitante ni las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por abogado. Si este cambiare, deberá manifestarse expresamente tal circunstancia. En estos casos en casos de urgencia, a juicio del tribunal podrá aceptarse el auxilio de otro abogado colegiado. A ver aquí. ¿Dónde está eso? Ese es el 62, el que utilizan de fundamento los tribunales. Ese es, no es tan claro en cuanto a ese respecto, pero ese es el que utilizan. Me estaba preguntando, disculpe, Mayro, ¿qué me estaba preguntando? Lo de la parte, al principio del memorial, donde se identifican a la parte, al solicitante. Sí, aquí sí estamos cumpliendo con lo que establece el 62, ya no ponemos los demás datos. Ya no, A eso me refería, ya no en se, base ya no al se artículo consigna, 62, por eso. ya no se ponen los demás datos. No es necesario que el actor firme, ahí se puede firmar el abogado su ruego. Muy bien, Lick, gracias. Dice, las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y residencia del solicitante, ni de las otras partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. Si este cambiare, deberán manifestarse expresamente tal circunstancia, en caso de urgencia, a juicio del tribunal podrá aceptarse el auxilio de otro abogado colegiado. Sí. O sea que si el abogado no puede firmar otro, es decir, a ruego del presentado que en el momento tiene posibilidad de asignar y por imposibilidad del abogado director por esta única vez. Así será. ¿Podemos regresar a donde estábamos? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Bueno. Por favor, leamos el artículo 202, que tiene otros efectos de rebeldía. Es del juicio oral. A ver, Mayron. Solo Mayron. Bueno, artículo 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deberá mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado a razón de la distancia. Veamos el 215. Efecto de la rebeldía. Si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Es otro efecto de la rebeldía. Artículo 202, 215 en el juicio oral. 217, por favor. Eso es en el juicio oral, ¿verdad? Ajá. Declaración preliminar. Cuando se demande la retención de cuentas, ya sea por no haber rendido o por haber hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale,
bajo apercibimiento de Apercibimiento. de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Contra las afirmaciones del actor puede el demandado rendir la prueba que hubiere ofrecido al contestar la demanda. El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicios se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Muy bien, entonces aquí lo que sucede es que ese es un juicio de rendición de cuentas y si el otro no contesta la demanda, es un juicio de rendición de cuentas donde estamos rindiéndole cuentas a funcionarios y empleados públicos, dice, ¿no? Entonces, si el otro no contesta la demanda, el juez va a tener por cierto las afirmaciones del actor. Si nosotros leemos el artículo 227, por favor. Artículo 227, intimidación. Al emplazar al demandado, el juez... Intimación, no es intimación, ¿no? Intimación, dice mi código. Es intimación. Intimación. Dice, al empezar el demandado, el juez intimará para que en la audiencia que señale, confiese o niegue los hechos imputados bajo el apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por cierto los hechos y que funde la demanda. Es jactancia. Cuando alguien se atribuye derechos que no le corresponden o sobre bienes de un demandante, sobre créditos, acciones, o cualquier especie que fuera. Hay otros dos ejemplos ahí que tal vez me los leen ustedes por su cuenta, pues ya no vamos a avanzar. Que son también efectos de la rebeldía. O sea, la rebeldía en otros juicios tiene efectos especiales en otros juicios específicos. Dice el artículo 240, dice si con los documentos, es sobre el juicio de arrendamiento de desahucio, si con los procedimientos, si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobara la relación jurídica afirmada, o sea que hay un contrato de arrendamiento y que alguien está morando ilegalmente, y que alguien está ahí, que hay que sacarlo, ¿verdad? Que hay que lanzarlo. El juez al empezar al demandado deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días, de que dispone para contestar la demanda, se ordenará de su ocupación. Es un juicio de arrendamiento y desahucio. Se promueve el juicio sumario de su ocupación y si él en 3 días no se opone, el juez ordenará automáticamente, en caso de rebeldía, el desahucio completamente. El artículo 256 el juicio de despojo. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Sigamos leyendo. Mejor nosotros... Si quieren se los leo. ¿Cuál era el que había dicho? 56, ¿verdad? Ese fue. Bien. El juicio de despojo, interdicto de despojo, su objetivo es que una persona ha sido desposeído de una forma violenta de la tenencia de un bien, de la tenencia o de la posesión de un bien, sobre todo de un bien inmueble, o un derecho real sobre los mismos, derecho real de propiedad, su fruto también. Esa persona es despojado de ese inmueble sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces nosotros no podemos venir, y aunque sea invasor, sacarlo por la fuerza, a menos de que le sigamos un juicio de despojo. Entonces la consecuencia de la rebeldía que es si el demandado no se opusiere o de la información resultada en probado los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución, condenando al despojado a las costas y de la devolución de los frutos, y si hubiera habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios, que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades en que hubiera dado lugar. O sea, es que si no comparece, entonces se va a ordenar la restitución del bien de una forma automática, condenando al despojador o al demandado, en este caso al pago de costas, a la devolución de los frutos que hubiera tenido legalmente. Por ejemplo, si está percibiendo rentas que le corresponden al otro, el pago de daños y perjuicios.
algo que va a fijar el juez prudencialmente. Sí. Bueno, ¿sí que manda? ¿Y cuál sería la diferencia entre el despojo y la usurpación en penal? Es prácticamente la usurpación es cuando ya la persona se encuentra en ese lugar como objeto de apoderarse de ese bien, por la fuerza, utilizando armas, utilizando cualquier otro tipo dañando la propiedad, ¿sí? La persona no ha utilizado la fuerza arbitraria. En cambio, en este caso, el despojo, la persona, pues es parecido. Es un poco parecido, las figuras son un poquito parecidas, solo que la única la consecuencia es que la usurpación tiene es un tipo penal cuya consecuencia establece una pena, ¿verdad? Entre 1 a 4 años y si fuere agravada hasta 5. Pero en la usurpación, el demangador, su objetivo es apoderarse de ese bien. Es apoderarse de ese bien de forma definitiva. En cambio, si la persona que me despojó tiene una escritura pública, aunque sea falsa, hay que irse a lo civil. Eso es lo que hace el Ministerio Público. Pero si la persona está en ese inmueble, entró por la fuerza, entró con violencia y no tiene ningún documento que acredite que es un tenedor legítimo, entonces ahí ya es una usurpación. Gracias, Lick. La diferencia básica. Tiene connotaciones civiles y esa persona pues tiene algún documento, ¿verdad? Aunque sea falso, ¿verdad? Pero el despojo protege tanto a intrusos como a legítimos poseedores. Por ejemplo, si yo tengo un invasor y me invade ahorita un terreno, yo no puedo venir y lo sacar a escopetazos a usted. Entonces él puede venir y me promueve un juicio sumario de delito de despojo, porque yo tenía que haber agotado el debido proceso para poderlo sacar. Aunque él no tenga porque eso no se discute por cuestiones de propiedad y preexistencia. No fuera distinto si yo le juicio un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad o un juicio sumario de desocupación, porque ahí, si la persona no es el propietario, pues va a tener que entregar ese bien. Y en el juicio de reivindicación, más aún. Si no tiene ningún título que lo legitime, tiene que entregar la propiedad. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la actitud, o lo dejamos para mañana, para el siguiente día. Bueno, ¿nos vamos a quedar por aquí o seguimos? Solo es el allanamiento, Lick. Sí, prácticamente, y el escrito que les mostré. Démosle de una vez, Lick. Falta el allanamiento, mejor lo explico en la otra clase, porque les traigo un ejemplo gráfico. Muy bien, Lick, y yo igual tengo una duda sobre el allanamiento. ¿Hay alguien que tenga... Según Sí, el ¿cómo? memorial que también tenía una duda sobre el allanamiento del memorial que subió en... Miren, las vamos a dejar para ese día. Les voy a subir otras diapositivas que hablan de las actividades preparatorias al juicio, ¿verdad? Voy a ver si se las comparto de una vez. Y si no, mejor vamos a hablar, tal vez, voy a ver si preparo unas diapositivas acerca de las excepciones de una vez para que las platiquemos. Muy bien, Lick. Ok, bueno, entonces, vamos a explicar esto en la próxima clase. Por ahora, Asistencia, Lick. la asistencia ya la pasé, pero ahorita la voy a volver a pasar. Listo. Ahí está la asistencia. ¿Ya la vieron? Gracias. Me ruego una disculpa por haberme conectado un poquito tarde el día de hoy, pero me costó llegar aquí a la casa. ¿Está bien, Lick? Bueno, les estoy explicando cada figura
Les doy un ejemplo gráfico. ¿Sí? No les estoy mandando a ustedes, a los juzgados, a que vayan a conseguir los ejemplos. Yo les estoy proporcionando los ejemplos. Están viendo, ¿verdad? Sí, está perfecto, sí, Lick. De lo que yo tenga, vamos a ir dando ejemplos gráficos. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Feliz noche, Lick. ¿Ya se apuntaron en la lista, no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la otra clase. Muy bien, feliz noche, Lick. Buenas noches, muchachos. Noche, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Estén bendecidos, buenas noches. Feliz noche.